Tras la finalización del paro de los camioneros, el ministro del Interior, Jorge Burgos, logró una nueva victoria política que se suma a la renuncia de Cristian Riquelme. Queremos conocer las reacciones a las gestiones del ministro del Interior. Para eso tomamos contacto con Daniela Esparce, que tiene todo el análisis político de lo que ha ocurrido en el último tiempo, las reacciones también a esta situación que ocurrió el día de ayer con el paro de los camioneros, que tú también estabas en ese lugar, Daniela. Claro, muy buenas tardes, Sebastián. Se lo informábamos durante el viernes, también durante este sábado a todas las personas, la movilización que estaba ocurriendo en la ruta 68 y también en la ruta 78 de los camioneros. Una movilización que comenzó, la tarde del viernes y se extendió hasta alrededor de las 16 horas de este sábado. Pero ayer, la tarde del sábado, alrededor del mediodía, fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien hizo una conferencia de prensa en La Moneda. Al mediodía se realizó esa conferencia de prensa donde él hizo un llamado a los camioneros a deponer esta movilización. Él señalaba que la forma de dialogar con el gremio era sin presión, sin una movilización de por medio. Y bastó que el ministro dijera esas palabras para que 2 horas después el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, anunciaba que que había finalizado esta movilización de los camioneros en la ruta 68 y en la ruta 78, ya que ellos iban a dialogar con el Ejecutivo. Ante esta situación, en la Democracia Cristiana señalan de que se trata de un triunfo del ministro del Interior, Jorge Burgos. No es el primero de esta semana. Recordemos de que este miércoles él fue uno de los protagonistas con la situación del administrador de La Moneda, Cristian Riquelme, quien finalmente presentó la renuncia a su cargo y que se va a materializar este lunes con la llegada de la presidenta Michelle Bachelet a La Moneda. Pero fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien señaló desde un comienzo de que era aconsejable que el administrador de La Moneda saliera de su cargo y presentara su renuncia. Sin embargo, sus palabras en esa conferencia de prensa de este miércoles, cuando señaló que había sido un parto inducido la situación de Riquelme, la presentación de su renuncia generó algunos cuestionamientos en la nueva mayoría. Algunos señalaban el hecho de que se había dado un gustito el secretario de Estado con esta declaración, principalmente desde el PPD señalaron eso, y en el Partido Socialista dijeron de que esto no había colaborado finalmente a sacar el tema cabal desde La Moneda. Eso señalaban en el Partido Socialista, que también cuestionó esta declaración final del ministro del Interior, Jorge Burgos, en La Moneda cuando anunció la presentación de la renuncia de Cristian Riquelme. Sin embargo, la Democracia Cristiana ven estos dos hechos como un triunfo, como una victoria del ministro del Interior, Jorge Burgos. Escuchemos las palabras del vicepresidente de la ADC, el diputado Sergio Espejo. Mire, yo he visto siempre al ministro Burgos haciendo la pega. Lo que me parece bien, donde se aprecia una diferencia, es en que tenemos a todo el gobierno conectado en la misma dirección. La unidad en el mando, la unidad en la definición de posiciones, el que éstas se planteen con claridad, sin que hayan voces divergentes al interior del gobierno, es fundamental en momentos de crisis. Eso ha ocurrido en estos días. Me parece que evidentemente son triunfos del ministro Burgos, pero lo más importante es que son pasos que el gobierno está dando para hacer bien la labor para la cual fue elegido. La renuncia del administrador de La Moneda, Cristian Riquelme, y el diálogo con los camioneros y que ellos finalmente decidieran terminar su movilización son dos situaciones que tuvieron como protagonista y como figura central al ministro del Interior, Jorge Burgos, ya que fue él quien anunció primero la situación de Riquelme y luego fue quien hizo de cierto modo de que los camioneros depusieran su movilización durante la tarde de este sábado. Sin embargo, en la nueva mayoría hay otros actores que señalan que esto más bien es parte del trabajo que tiene que realizar el ministro del Interior, Jorge Burgos, que es parte de su labor informar sobre las situaciones, llamar a esta conferencia de prensa a La Moneda e intentar dialogar con los distintos gremios. No lo ven entonces como un triunfo propiamente tal, sin embargo señalan de que sí debe haber influido las palabras del ministro del Interior, Jorge Burgos, en la decisión posterior del gremio de camioneros. Escuchemos las palabras del diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. No cabe ninguna duda que
en la gestión de la desmovilización debe haber jugado algún rol. No tengo ninguna información precisa al respecto para poder fundamentar lo que le acabo de decir, pero se vislumbra de la fórmula como se planteó. El ministro pidió, mediante los medios de comunicación, dio a conocer los contenidos de la respuesta del gobierno. Claramente eso provocó una división en el ámbito de la movilización de los camioneros, que culminó con el levantamiento de la acción. Y en la oposición ven esta situación como una muestra de la capacidad de diálogo que tiene el ministro Jorge Burgos, ya que recordaban el hecho de que fue el mismo ministro del Interior quien recibió a los camioneros hace unos meses atrás en La Moneda, luego de esta movilización donde llegaron los transportistas hasta el frontis de la Casa de Gobierno. Sin embargo, señalan que este hecho de que ahora finalmente los camioneros depongan esta movilización habla de la relación y del diálogo que tiene el ministro del Interior con el gremio y de su capacidad de dialogar. Y además celebran el hecho de que tome este tipo de situaciones en sus manos, que sea él quien se haga cargo de estos problemas que se podrían generar en el Ejecutivo, y además señalan el hecho de que es importante de que el ministro del Interior se mantenga en esta línea como uno de los actores moderados dentro del Ejecutivo y dentro de la nueva mayoría. Escuchemos las palabras del secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Me parece que así deben abordarse los temas, con transparencia, de manera frontal, ejerciendo la autoridad. Y la autoridad se ejerce así, dialogando, conversando, diciendo que no cuando hay que decir que no. Porque cuando uno se pone siempre a decir que sí a todas las exigencias, el vendaval de paros y protestas que vienen después, porque se abre una puerta que es imposible de cerrar, es incontrolable. Así que me parece bien, fíjate, yo algo bien, uno está en la posición para criticar, para oponerse a las cosas que le parecen mal, pero también hay que hacer una oposición justa. Y en este caso creo que el ministro ha hecho la pega bien esta semana y se echaba de menos, insisto, alguien que demostrara autoridad en un gobierno que le estaba faltando mucho eso. Si fue un triunfo propiamente tal o parte de su trabajo, finalmente es una pregunta que queda abierta. Sin embargo, en la nueva mayoría y en la oposición celebran el desempeño que ha tenido el ministro del Interior, Jorge Burgos, en estos dos hechos que marcan esta semana en materia política. Celebran el hecho de que los camioneros hayan terminado con la movilización durante este sábado y también la salida de Cristian Riquelme de La Moneda. Ambos sectores de la política señalan que el ministro del Interior, Jorge Burgos, está haciendo un buen trabajo a cargo de la cartera de Interior. Sebastián. Daniela, muchísimas gracias por entregarnos todos los detalles, este análisis que han hecho también los parlamentarios en torno a la situación que resalta la figura del ministro del Interior, Jorge Burgos. Muchísimas gracias.